Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad. Que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Buenos días. Buenos días. Nuevamente el Señor nos invita a que nos unamos a Él para representar a la humanidad delante de Dios y para representar a Dios delante de la humanidad. Démosle gracias a Dios por su amor incansable, porque no cesa de bendecirnos, y unámonos a la acción de gracias de todos los que se sienten bendecidos por Dios y quieren agradecerle, como la acción de gracias de aquellos que por lo menos se sienten agradecidos con la vida, porque no conocen el rostro de Dios como nosotros. Bendigamos a Dios por todos los signos de vida, por todo lo que nos alegra la vida, porque como dice el apóstol Santiago, todo don perfecto viene de Dios. Nos unimos hoy a la acción de gracias de Dilsa Ana Rivera Barrios Nuevo, que hoy cumple cualquier cantidad de años y está agradecida con Dios por eso. Oremos también por el Papa Francisco, por el Papa Emérito Benedicto, por nuestros hermanos en la fe, que sufren persecución a causa de su fe y de sus convicciones, por nuestros hermanos enfermos, por todos los enfermos, sobre todo los más abandonados, los más desprotegidos. Unámonos también a la oración de las familias de nuestros hermanos difuntos Antonio Francisco Romero Pérez y Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, así como también a todas las familias de todos los difuntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Agradecidos con Dios por todo lo bueno que Él es con nosotros, pidámosle una vez más que nos capacite para ser testigos de su amor, que nos ayude a romper las ataduras del pecado, del egoísmo, de la injusticia, para que tengamos libertad para amar. Señor,
ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti, mi Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por el mundo, por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y los pobres, Cristo, ten piedad. Por la vida de los hombres, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros, Señor. Oremos. Padre bondadoso y eterno, ayúdanos a crecer en la fe, la esperanza y la caridad, y para que alcancemos el cumplimiento de tus promesas, infúndenos amor a tu designio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed buenos comprensivos, perdonaos unos a los otros, como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó, y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima del suave olor. Por otra parte, de inmoralidad, indecencia o afán de dinero, ni hablar es impropio de santos, y nada de chabacanerías, estupideces o frases de doble sentido. Todo esto está fuera de sitio. Lo vuestro es alabar a Dios. Meteos bien esto en la cabeza. Nadie que se da a la inmoralidad
a la indecencia o al afán del dinero, que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con argumentos especiosos. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengáis por parte con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impios, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita en la ley de día y de noche. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su razón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprenden tiene buen fin. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. No así los impios, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impios acaba mal. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Aleluya, aleluya, El Señor está en aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado el sábado, dijo a la gente: 6 días tenéis para trabajar, venid esos días que os curen y no los sábados. Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo: «Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a brevar, aunque sea sábado. Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que soltarla en sábado?». A estas palabras sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de Lucas, esta es la última vez que Jesús entra en una sinagoga. Hasta ahora, la gente había acudido a él en una gran cantidad. Recordemos en el capítulo 12 al principio cuando decía que se amontonaban tantos que se pisaban unos a otros. Es una exageración, una hipérbole se dice literariamente, como para ponderar la cantidad de gente que se acercaba a Jesús. Ahora él sale a buscar, y sale a buscar justamente en la sinagoga, donde está la gente que
por hacerle caso a los jefes no lo busca a él. Porque los jefes han dicho que Jesús los aparta de Dios. Y entonces ellos, por querer permanecer fieles a Dios, se congregan en la sinagoga. Esta gente la representa ahora el evangelista con una figura femenina. Habíamos visto que antes había representado a esa multitud, a esa gente de la sinagoga con una figura masculina, el hombre del brazo paralizado. Ahora la representa con una figura femenina, una mujer encorvada. Dice una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de debilidad, y andaba encorvada sin poder enderezarse. Hay dos cosas aquí. Este espíritu de debilidad es la enseñanza que se imparte en la sinagoga, que la deja en un estado de indefensión. Y por otro lado, encorvada implica una persona que está como abrumada, agobiada por un peso que le cae encima y que no le permite erguirse. Es una figura muy bien lograda, porque lo que el evangelista quiere indicar con eso es que esta mujer que representa a la multitud de la sinagoga está abrumada por el peso de la enseñanza que se imparte en la sinagoga. Enseñanza que hace que la gente viva en el temor. No, la gente en la sinagoga no sentía la alegría de creer en Dios. Sentía el miedo de que si descuidaba alguno de los preceptos de la ley, por pequeño que fuera, Dios iba a descargarle el peso de su ira. Entonces por eso estaban encorvados. El Rey de la creación, aquel a quien Dios, cuando creó el universo, lo puso al frente como responsable de su obra y como imagen suya en aquel templo de la creación, ahora está asustado y encogido. Eso es lo que Jesús ve en la sinagoga. ¿Y a qué se debe eso? Eso se debe a la interpretación que han dado los dirigentes de la ley de Moisés, que en realidad no tenía el objetivo de hacer que la gente aceptara el designio de Dios. El objetivo que ellos tenían era controlar a la gente, dominar a la gente a punta de miedo. Así que los dirigentes habían enfermado a la gente con una enseñanza que no provenía de Dios. Y es a eso a lo que se refiere el evangelista cuando habla de un espíritu de debilidad. Ahora dice que Jesús al verla la llamó. Es el llamado de Jesús, la vocación. Y le dijo: mujer,
quedas libre de tu enfermedad. Lo primero que hace Jesús es una acción liberadora por su propia iniciativa. Ella no le ha pedido nada, es que no tiene ni siquiera capacidad de pedir, está encorvada, está mirando más bien hacia el suelo, no tiene ni siquiera aliento, es tanta su debilidad que no tiene ni siquiera aliento para pedir por sí misma. Pero Jesús está allí para ofrecer gratuitamente el amor de Dios. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y luego dice que le impuso la mano. Imponerle la mano no es simplemente ponerle la mano en la cabeza, es crear una relación, establecer un contacto. Recordemos la mujer que tenía flujos de sangre, que se decía a sí misma que con solo tocarle el manto, ella quedaría curada. Ahora Jesús, es tal la postración de esta mujer que ella ni siquiera tiene la capacidad de pensar que tocando a Jesús puede quedar libre. Es Jesús quien toma la iniciativa de tocarla. Poniéndole la mano, ella enseguida se puso derecha. Jesús viene a enderezar al ser humano que está encorvado. Y esta es otra metáfora muy bonita para hacernos ver que Jesús viene a restituirle al ser humano la dignidad que Dios le asignó cuando lo creó. Aquí no se trata de cuestión de ortopedia ni de que le enderezó la escoliosis de la columna vertebral. No estamos en un tratado de medicina, es evangelio, es buena noticia. Y lo que quiere darnos a entender es mucho más que lo que a simple vista parece. Es que Jesús viene a restituirle al ser humano su dignidad como criatura de Dios. Y ella, una vez derecha, lo primero que hace, nos dice el evangelista, es darle la razón a Dios. Darle la razón a Dios, es decir, Señor, tú tienes razón, tú eres el Dios que nos libera, tú eres el Dios que nos salva. Las obras que tú realizas se manifiestan en Jesús y no en los dirigentes. Pero al jefe de la sinagoga eso no le hace ninguna gracia. Al contrario, el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, le dijo a la multitud, él no se dirige a Jesús, él no se confronta con Jesús, sino que quiere asegurarse el control de la gente. Y por eso recurre a la doctrina tradicional. Ustedes tienen 6 días para trabajar. Vengan esos días a que los curen y no los sábados. Aquí tenemos la mención del 6º día y este 6º día tiene un papel especial en este relato. Porque el 6º día es el día en que Dios crea el hombre. Y cuando se nos dice que Dios crea el hombre y el 7º descansó, es porque Dios pone
su acción en manos del hombre. Entonces, es como si hubiera una especie de relevo. Dios crea al ser humano, le confiere la dignidad de ser su representante, imagen suya, y lo pone al frente de su obra. Entonces Dios, con toda confianza, se hace a un lado y deja que el hombre tome la iniciativa. Pero lo que sucede es que ese descanso de Dios fue mal interpretado, no como un acto de confianza de Dios en el hombre, sino como un acto de sumisión de Dios a una ley. Dios observó el descanso. Y fijémonos otra cosa, el precepto del sábado tiene su origen después de que los israelitas regresaron del cautiverio de Babilonia. Después de que regresaron de Egipto, pero sobre todo lo establecieron como ley después del cautiverio de Babilonia. ¿Qué sentido tenía el precepto del sábado? Que el pueblo manifestara que eran libres para dejar de trabajar. Los esclavos no tienen esa libertad. Los esclavos debían trabajar todos los días con un trabajo incesante, y si se agotaban y se morían, ahí venían los hijos de los esclavos a reemplazarlos. El sexto día, que es el día en que Dios crea al hombre y lo pone al frente, se convirtió entonces en el día en que los israelitas anunciaban que por ser criaturas de Dios, el séptimo día ellos descansaban. Descansaban quería decir que eran tan dueños de su trabajo como Dios era dueño de su creación. Pero entonces vinieron las imposiciones religiosas por parte de los dirigentes. Y no se puede hacer tal trabajo, y no se puede hacer esto, y no se puede hacer aquello, y no se puede hacer lo uno, y no se puede hacer lo otro. Y lo único que se podía hacer era reunirse en la sinagoga para ellos seguir inculcando sus miedos. Por eso es que la mujer está atada hace 18 años. 18, ya ustedes lo dedujeron, es múltiplo de 6. 6 por 3. Y 3 nosotros sabemos que es el símbolo de una totalidad homogénea. Con esto se quiere dar a entender que desde siempre este precepto fue mal entendido, y en vez de ser una expresión de libertad, lo convirtieron en un instrumento de opresión. Por eso dice Jesús, la tenía atada Satanás. Satanás se encarna en ese propósito de humillar y someter a los seres humanos. Pero hay algo más. Jesús les dice, a ver, cualquiera de ustedes no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a abrevar aunque sea en sábado. Es decir, cuando se trata de los intereses económicos, para ustedes el sábado no tiene ningún problema. Se puede hacer lo que sea siempre y cuando sea para defender sus intereses económicos. En cambio, cuando se trata de restituir la dignidad del ser humano, ustedes ahí sí ponen frenos.
claro que queda al descubierto y a la vergüenza de ellos el mal manejo que tienen. Por eso dice el evangelista al final, a estas palabras sus enemigos quedaron abochornados, pero toda la gente se alegraba de las proezas que realizaba. Jesús está realizando proezas. ¿Y cuáles son las proezas que Jesús hace? Una varita mágica y hace una cosa aquí y otra allá. No. Simplemente le está dando libertad a la gente. Está dignificando al ser humano. Y eso, para quien quiera verlo, esa es la obra de Dios. Tenemos un mundo plagado de leyes que a la hora de la verdad no nos dan felicidad. Jesús nos presenta un programa sencillo: dignificar al ser humano, permitiéndole hacer uso de su libertad. Y ya nosotros tenemos claro cuál es el modo de esta libertad. No se trata de la mera libertad de acción. Tampoco basta la sola libertad de opción, sino que se requiere ante todo la libertad para amar. Uno puede ser dueño de sus motivaciones, pero si las motivaciones de uno son egoístas y le impiden amar, no tiene libertad. Está tan cautivo como el que tienen amarrado y no lo dejan actuar. Esto que Jesús nos presenta hoy es un programa que quiere realizar con cada uno de nosotros, enderezarnos y hacernos libres. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación que indignos te ofrecemos a ti, Señor, por nuestras negligencias. Acéptala, Señor, por las faltas del mundo tan pecador, por todos los que estamos junto al altar, por los que ya descansan en santa paz. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Por este sacrificio, perdónanos, Señor, y danos compasivos tu bendición. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Padre, mira los dones que te presentamos para que lo que ofrecemos por nuestro servicio se ordene a tu mayor gloria por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno. Porque tú eres el Dios vivo y verdadero, y el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el ser humano creado a imagen tuya. Tú nos llamas a cooperar con nuestro trabajo de cada día en el proyecto de la creación y nos das tu Espíritu Santo para que seamos artífices de justicia y de paz, siguiendo a Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Padre, de estos hijos tuyos que están aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, Señor y Dios nuestro, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Padre, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, Padre, esta ofrenda. Hazla perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección de la muerte y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Padre bondadoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Padre, de tus hijos Antonio Francisco y Álvaro Eugenio, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Padre, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por Él sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Movidos por el Espíritu del Señor, oremos diciendo como Él mismo nos enseñó:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad. Tú eres solo mi Dios, mi confianza en ti está. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está.
Oremos. Padre, que tus sacramentos produzcan en nosotros cuanto contienen, para que lo que ahora celebramos en el misterio lo alcancemos en su plena realidad por Jesucristo nuestro Señor. Hemos estado tratando de hacer algunos arreglos en el equipo de sonido porque las personas que participan de la Eucaristía a través de la transmisión por Facebook nos habían hecho notar la presencia de ruidos y de cosas, y nosotros mismos aquí habíamos podido ver eso. Bueno, resulta que el problema es de hondo calado. Al parecer detectamos que el equipo de sonido de la parroquia sintoniza allá lejos una emisora, y entonces había una emisora que se metía en el sonido nuestro. Entonces hay dos hipótesis. La una es que ha habido ratones que royeron los cables y por eso se está produciendo esa interferencia. La otra es que sencillamente a los cables se les agotó su tiempo útil y ahora están reclamando reemplazo. Por ejemplo, me avisaron que el cableado del lado de acá está que se quiebra solo. Eso es indicio de que ese es un cableado como de cierto tiempo y parece ser que eso tiene su tiempo de utilidad. De todas maneras, vamos a seguir revisando eso y en la medida de lo posible irlo corrigiendo. No se desesperen. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Que tengan un feliz día. Gracias, Padre, igualmente. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tus manos derramen feliz bendición. Luna bella de eternos fulgores, manojos de flores, de aroma inmortal, y embalsame mi pecho tu ambiente, que alumbra en mi mente, que alumbra en mi mente tu luz celestial. Y embalsame mi pecho tu ambiente, que alumbra en mi mente, que alumbra en mi mente tu luz celestial. ¿A quién es la que está cumpliendo? No.